noches. ¿Cómo están? ¿Ya le dije feliz año nuevo? Ay, cuando sale uno se siente como que es un año entero, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si nos vamos directo a la palabra? ¿Sí o no? Ah, ya, están despiertos. Bueno, vamos a concluir esta serie de la coinonía en esta noche. Y les voy a pedir que abra su Biblia en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Ahora sí. Muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Cómo están los virus? Bueno, allá estuvimos en Guadalajara y también muchos pastores se enfermaron. Algunos no lograron ir a las conferencias, se quedaron en el hotel porque se enfermaron, imagínense. Entonces, este virus es pandémico, es a nivel mundial, ¿verdad? Tengo familiares en España, dice que allá se enfermaron. Mi hermana que está en Francia también allá, mi papá que está en la República Dominicana, así que me imagino que en su país también igual, y en México también está igual. Así que nuestras oraciones, ¿verdad? Que el Señor nos ayude y nos fortalezca, porque este virus parece que vino para quedarse. Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a nuestro Dios ahora que nos hable, y le pido que por favor incline su rostro un segundo. Vamos a pedirle a Dios ahí en el secreto del corazón que nos alimente en esta noche y que use en este caso al predicador para que su palabra venga de manera clara. Señor, te pedimos que nos ayudes en esta noche, háblanos a través de tu palabra. Oramos por los enfermos, los quebrantados de salud. Ayúdanos a continuar en esta carrera, Señor. Tu palabra nos enseña que pasaremos dificultades, pero sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Si no nos alivias de las enfermedades, sabemos que tu gracia nos sustenta, Señor. Bendice esta palabra, dame gracia y sabiduría, Señor, y que todos podamos ir a casa con una buena porción de tu palabra guardada en nuestro corazón para vivirla, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero concluir esta serie con un tema que se va a titular Las redes antisociales. ¿Cómo se llama el tema? Bueno, da risa el tema, ¿verdad? Pero si le damos un poquito de mente a eso, ¿no? Yo creo que así es como hay que llamarle hoy en día. Más que las redes sociales, son las redes antisociales. Vamos a ver, nada más voy a usar unos ejemplos, no voy a profundizar mucho, ¿verdad?, en información, pero vamos a leer 2 Timoteo 3, versículo 1. Vamos a usar textos bíblicos que nos van a servir como ejemplo y principios de cómo ver este tema. Yo les pido que los que no tienen redes sociales no se sientan, ¿verdad?, más justo que los que sí tienen. Porque podemos desechar y decir, ay, qué bueno, yo no tengo Facebook o yo no tengo esto, ¿verdad? Y sabemos que la palabra es espiritual y nos va en alguna área nos va a encajar, la palabra nos va a hablar, amén. Dice 2 Timoteo 3, verso 1, dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, hablándole a la iglesia, ¿verdad? O diciéndole a Timoteo para que Timoteo le hable a la iglesia, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿cómo dice? Tiempos peligrosos. Bueno, cuando leemos este texto y escuchamos la palabra tiempos peligrosos, como que no nos imaginamos cómo van a venir esos tiempos peligrosos, ¿verdad? Como que pensamos en guerras, matanza, etcétera, etcétera. Y aunque el fin de los tiempos va a terminar con una violencia extrema, no comienza, ¿verdad?, con un impacto de violencia, sino sutilmente se va metiendo la maldad en el corazón de la gente, va enfriando el corazón. Por haberse multiplicado la maldad, el corazón se enfría y luego viene como resultado lo que son las matanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sigo leyendo en el verso 2. Porque habrá hombres, aquí hombres son seres humanos, en términos generales, amadores de sí mismos. Ahora, si usted nota, después que dice la frase amadores de sí mismo, da una lista de evidencia de lo que produce ser egoísta. Eso significa la palabra amadores de sí mismo.
¿Cómo es una persona egoísta, amador de sí mismo? Avaros, vanagloriosos. Avaro significa obviamente amar lo material, el dinero, todo eso. Vanagloriosos son personas que se alardean de su personalidad. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ingratos, gente que no es agradecida. Impíos, gente que aborrece la santidad de Dios. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, y luego dice, amadores de los deleites más que de Dios. La palabra de Dios está llena de muchas profecías. Si usted ve el Antiguo Testamento, está lleno de profecías. Solamente en Jesús se cumplieron más de 300, aproximadamente 60 profecías. Profecías llenas de las promesas de Dios para sus hijos, para que estas profecías, ¿verdad?, nos alienten a continuar en la carrera de la fe y no desfallezcamos. Bueno, pero también debemos tomar en cuenta que hay profecías que nos advierten de los peligros que el cristiano enfrentaría a medida que el fin de los tiempos se va acercando. Hay profecías de bendiciones, pero también hay profecías del peligro que vamos a enfrentar en el fin de los tiempos. Una profecía tiene el propósito de prepararnos con anticipación, fíjense, para no ser sorprendidos por lo que viene sobre este mundo a causa del pecado. Eso es una profecía. Cuando Jesús le decía, y es necesario que esto acontezca, era para que se prepararan. Bueno, en Jesús se cumplieron la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento. Y Jesús, sin embargo, Jesús continuó dándole a sus discípulos más profecías acerca del fin. Un ejemplo lo vemos en Lucas capítulo 21. Vamos a ver este texto. Lucas 21, versículo 34. Fíjense, después en su casa puede leer todo el capítulo y ahí hay una porción muy grande acerca del fin de los tiempos. Yo solamente voy a leer 3 textos aquí, 3 versículos. Dice Lucas 21, 34, dice, mirad también por vosotros mismos. En pocas palabras, tengan mucho cuidado, ¿verdad? Dice, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Ahora, es importante, cuando usted ve la palabra glotonería, significa comer de más, pero tiene sentido de usar la comida como, o sea, lo voy a poner así, una persona que está obsesionada con comer. Eso es glotonería, comer por comer. Comer porque está deprimido, comer porque está ansioso, comer porque nada más para satisfacer una área de su corazón. Pero luego la palabra embriaguez, algunos podrían decir, bueno, yo no tomo ya. Y eso era antes de Cristo, ¿verdad? Pero la palabra embriagar la vamos a conectar al final con algo que usted va a decir, bueno, quizás no tomo alcohol, pero hay maneras de embriagarse y lo vamos a ver más adelante. Dice luego, y de los afanes de esta vida. Y venga de repente, escuche bien, sobre vosotros, y vosotros aquí son, ¿quiénes? Los cristianos. Aquel día. Bueno, 35. Porque como lazo vendrá sobre todos los que, no dice ahí nada más sobre los no creyentes, ¿verdad que no? Sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar, a cristiano le está hablando, de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, es decir, de Jesús. El mismo apóstol Pablo toma las palabras de Jesús y las repite en sus cartas dirigidas a las iglesias, preparando a todos para los tiempos difíciles que se aproximaban aún para nosotros en nuestro tiempo. Primera Tesalonicenses 5, versículo 4. Fíjense lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Dice, mas vosotros, hermanos, ahí está otra vez hablándole a la iglesia, cristianos, dice, no estáis en tinieblas. Bueno, esa frase, no estáis en tinieblas, significa que no estamos sin entendimiento de las cosas que han de acontecer. Eso significa no están en tiniebla, ya tenemos la verdad, tenemos su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón,
Es decir, no andamos en tinieblas. Está Pablo asumiendo que ningún cristiano anda pecando en secreto, anda sin entendimiento de su verdad, anda mintiendo en su corazón, adulterando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, andamos, dice el verso 5, porque todos vosotros sois hijos ¿de qué? De luz e hijos del día. Ahora, todas esas palabras, si ustedes notan, tienen un ejemplo metafórico: la luz, el día, las tinieblas, la oscuridad, todo eso, la noche, es un contraste de la verdad y la mentira, del pecado y la santidad y justicia de Dios, de andar en la vida nueva, el cual es según Cristo, o tinieblas significa andar como andábamos antes, en la voluntad de la carne, pensamientos y los deseos. Bueno, este texto dice: no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, como no somos de las tinieblas, no somos de la noche, espiritualmente hablando, claro, dice: no durmamos como los demás. Bueno, aquí dormir, escuche bien, significa que, no sé si ha visto cuando Jesús dice, ¿verdad? Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Aquí despertar le está hablando a uno que no anda despistado espiritualmente, que está mirando el mundo a través de los ojos del Espíritu Santo, de su palabra. O sea, de repente tú dices, ¿no? Tú dices, bueno, ¿qué presidente va a ganar? Estamos en año de elección, ¿no? Si tú separas la soberanía de Dios y te enfocas en las noticias, andas dormido, andas en oscuridad. Pero si tú dices, bueno, no importa quién gane, ¿verdad? El año que murió el rey Usías, dice la Biblia, estaba, ¿dónde estaba el Señor? En su trono. Entonces, ¿qué significa andar en una vida espiritual? Que no se nos olvide que Dios soberanamente tiene todo bajo su control. Y solamente las cosas que Dios permite en nosotros, solamente en los que aman a Dios, obra para bien. ¿Sí entendieron eso, verdad? Entonces, es importante, el texto dice, no durmamos, o sea, no permitamos vivir una vida nada más terrenal y material. Dice, sino velemos y seamos sobrios. Bueno, velar aquí significa orar, pero también mirar la vida a través de su palabra. Entender el mundo, que la cosmovisión sea bíblica. Todo lo que acontece en el mundo debemos de mirarlo bíblicamente, acomodando lo espiritual a lo espiritual, exactamente. Entonces es importante esas palabras, porque también ser sobrio significa andar en nuestros sentidos espirituales en orden, ¿verdad? Que las emociones no nos jalen por aquí y la palabra por allá, sino que todo lo hagamos en dominio propio. Verso 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, fíjense, vivir en esa confianza, y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Por qué la salvación la usa como yelmo? Como Efesios 6, para que no se nos olvide que aunque esto se destruya, tenemos segura que una salvación eterna. Cuando preparaba este mensaje, pensaba en algo que muchos cristianos cometen un error. ¿Cuál es? Muchos cristianos ven la vida eterna como algo que se interesa en un minuto antes de morir y no viven cada día pensando en la vida eterna. Y hay una diferencia. Cuando el cristiano no vive con la esperanza de que un día nos vamos con el Señor, no estoy hablando nada más de la muerte, sino de la esperanza de vida eterna. Todo lo que hacemos en decisión se va a ver el fruto de que no estamos con la esperanza de su venida, sino que queremos quedarnos aquí. Hay cristianos que se enferman y tú notas que no, en toda su vida no entendieron que Dios le prometió vida nueva. Y se llenan de terror, de pánico, de desesperanza, de incertidumbre, porque no caminaron en esa esperanza de la vida eterna. Bueno, es el mismo Pablo que nos dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y luego dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. La frase amadores de sí mismo en el griego significa gente egoísta. Significa gente egocéntrica. Egocentrismo significa alguien que está solamente interesado en cómo se ve,
si tiene o no tiene, qué piensa la gente de él, todo es centrado en sí mismo, lo que hoy conocemos como narcisismo. Bueno, la palabra narcisismo es una palabra que se está usando ahora aún más. Narciso era un hombre que se vio como en un lago y vio su belleza en el espejo y se obsesionó consigo mismo. Imagínense. De ahí viene la palabra narcisista, significa alguien egoísta. Y esta palabra, fíjense, es en el sentido exagerado de un ¿verdad?, enfoque en sí mismo. Significa, o esta definición dice, es la preocupación extrema por sí mismo. Es la falta de interés y empatía por otras personas. O sea, cuando tú estás al lado de una persona narcisista, todo se trata, o sea, su alrededor es esa persona, o sea, el sol gira alrededor de esa persona, en otras palabras. Y todo, la conversación, el tema, todo es centrado en esa persona. En otras palabras, Pablo nos dice que en los días finales habrá gente egocéntrica, egoísta, gente centrada en sus propios deseos, gente antipática y gente antisocial. Eso significa. Miren, si leyéramos estos textos 20 años atrás, cuando los medios sociales no estaban tan popular, no tendríamos la más mínima idea que 20 años después estaríamos donde estamos hoy. Pero ¿sabe qué es lo más peligroso? Que parece que es normal. Eso es lo más peligroso, cuando el pecado se hace normal, cuando no nos molesta. En los posteros días, dice Pablo, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Dice Pablo, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Vivimos, mis hermanos, en un mundo antisocial. ¿Usted lo cree? Fíjense, acabamos de llegar de la ciudad de Guadalajara, México, y visitamos muchos lugares. De llegada fuimos con el cardiólogo, el doctor que nos atiende es un pastor de Casa de Oración, Casa de Oración Valles del Jardín, o Jardines del Valle, lo dije al revés. Es el pastor Guillermo Barbosa, un buen amigo, y estuvimos en su consultorio. De ahí nos recomendó un laboratorio, anduvimos en Uber, fuimos a restaurantes, estuvimos en un hotel, es decir, estuvimos en muchos lugares. Y impresionantemente, mis hermanos, mi esposa y yo nos miramos así porque la gente es muy amable, cosa que no vemos aquí. Donde quiera que entrábamos, podría ser quien sea, el que limpia, el abogado, el que entraba en el elevador. Buenos días, buenas noches, que tenga buen día, muchas gracias. Increíblemente aquí no se ve eso. Aquí tú le agarras la puerta a alguien, pase y no te dicen ni thank you. Pero casi parecemos robots aquí. Bueno, fíjense que mi esposa y yo nos extrañó el comportamiento de todos los que son de Guadalajara, que están ahí. La mayoría muy amables, o sea, no importa donde tú fueras, o sea, todo el mundo. Pero nos impactó porque aquí no es así y se vio la diferencia. Y mi esposa cada rato me decía, wow, qué amable la gente aquí. Porque en ese estado la gente no saluda. Yo creo que, ¿verdad? Vamos a decir el vecino, a lo mejor te dice, buen día vecino, no sé, por lo menos en el edificio mío sí saludan. Bueno, tenemos unos vecinos que se congregan aquí, más le vale que saluden, ¿verdad? Bueno, fíjense, en esta ciudad, si usted nota, parecemos robots. Si usted entra en el tren aquí y si le tienes que pedir permiso a alguien, ni te miran la cara. O sea, es una cosa impresionante, pero nos hemos acostumbrado a eso, es normal. O sea, nadie se enoja por eso porque es normal, pero ya viniendo de una ciudad donde la gente muy social, muy amable, muy respetuosa, tú dices, wow, Señor, o sea, se acostumbra uno a un medio ambiente y no nos damos cuenta y casi nos comportamos como ellos. Bueno, la ironía, escucha bien este dato, es que en la segunda ciudad donde más se usan las redes sociales es Nueva York, en todo el mundo. Esa es la ironía. Somos una de las ciudades donde más se usa los medios sociales, lo digo entre comillas. Según alguna estadística reciente, dice que la ciudad más antipática del mundo
es Newark, New Jersey. No está muy lejos de aquí. Bueno, hay un hermano que se congrega los domingos, siempre tiene su sillita por allá. El hermano Manuel viene desde Newark. Y él es muy simpático, eso sí puedo decir, no, ahí lo defiendo. Sí saluda mucho. Pero fíjense, según estadísticas dicen que Nueva York es la ciudad más antipática de los Estados Unidos. ¿Cuántos se sienten orgullosos de vivir en Nueva York? No, increíble. Fíjense, el nombre de redes sociales o medios sociales son páginas web o medios o aplicaciones digitales en nuestro dispositivo que tienen como propósito conectar a las personas para socializar. Bueno, si usted ve cómo está la cosa con los medios sociales, lo menos que se hace es socializar. La palabra social es una palabra cuyo origen etimológico es en latín, o sea, esa palabra viene del latín, la palabra, ¿están listos para la escuela de latín? Diga conmigo, socius, no sucio, no, socius, así. Esta palabra significa aliado, significa compañero, amigo, amistad, socio, y tiene el sentido de tener una amistad, de tener amigos. Bueno, inicialmente los medios sociales comenzaron con la idea de comunicarnos, conectarnos, unirnos, relacionarnos, compartir y conocer otras personas. Creo que aquí hay parejas que se conocieron por la internet. Creo que nuestra hermana Susi conoció a Jesús por la internet. O sea, hay cosas buenas que el internet nos puede proveer, ¿sí o no? Bueno, todas estas palabras que yo usé son muy atractivas. Y fue inicialmente el plan y propósito del por qué se crearon las plataformas de medios sociales. Por ejemplo, Facebook se creó en el 2004 por un grupo de jóvenes en la universidad y se hicieron nada más para hacer un directorio de la universidad, para encontrar los estudiantes. Hoy en día, pues es una mega plataforma donde los dueños son multibillonarios. Invirtieron creo que $1,000 entre ellos y hicieron la plataforma. ¿Y qué ha hecho Facebook? Que a veces hasta va a la Suprema Corte de Justicia por leyes. Imagínense, o sea, hasta dónde hemos llegado. Peleando por situaciones que no quieren permitir o que sí quieren poner en las plataformas. Bueno, las redes sociales, mis hermanos, comenzaron con un buen propósito, pero algo sucedió, algo desvió todo esto. No sabemos si el plan era lo que vemos hoy o si fue bueno y se distorsionó, no sabemos. El fin es que si no tenemos dominio propio, hermanos, puede ser muy destructivo esto. ¿Sí están entendiendo lo que quiero transmitir? Ya hoy podríamos llamarlo las redes antisociales. Bueno, algunos de nosotros cometeríamos el grave error, aquí viene el balance, para no irnos a un extremo, de satanizar, por ejemplo, el Facebook, o decir que el Instagram es del diablo y el TikTok es pecado, y nos vamos a un extremo, y eso es un desorden. La palabra nos enseña a tener equilibrio en las cosas. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Y el tema del domingo que voy a compartir tiene como una cierta conexión con este tema de hoy, el tema que voy a compartir el domingo. Pero cada vez que el hombre inventa algo para traer mejoría a este mundo, algo sucede y luego eso que se inventó con un buen propósito, el hombre comienza a inventar y luego lo usa de una manera destructiva. Y es lo que está pasando con los medios sociales. Bueno, las redes sociales han contribuido para el bien de nosotros en muchas áreas. ¿A cuántos le ha bendecido los medios sociales? Bueno, voy a preguntarlo mejor para que no quiera levantar la mano. ¿Cuántos conocieron casa de oración por medio a los medios sociales? Levante su mano. Bueno, creo que todos vinimos aquí, ¿verdad? Ahora, ahí vemos un beneficio de bendición por las redes sociales. Nosotros escuchábamos por internet, no teníamos iglesia al principio, y escuchamos las enseñanzas por medio a una plataforma social, digital. Bueno, conocemos, o yo que recibo los correos por internet, usted no se imagina los países desde donde nos ven. O sea, nos ven desde Londres, Alemania, de Pakistán, de Japón, de todo lugar. O sea, en la página que tenemos, ahí te dice los países que nos siguen. Y es una bendición porque yo escuché un testimonio del pastor Chuy Olivares que hablaba de un militar que estaba fue a
a la guerra y desde allá escuchaba las enseñanzas. No sé si escuchó ese testimonio de Chuy. Y este militar fue tan bendecido por escuchar la palabra que les regaló sus medallas de honor a Chuy. Se las regaló y se le dijo, no, es que quiero regalártela porque me sustentó la palabra en ese tiempo. Muchos decían que fuimos de bendición en tiempo de pandemia, porque no había iglesia. Entonces lo que estoy haciendo es teniendo un equilibrio para que no nos vayamos ni a un lado, ni mucho menos al otro. Amén, iglesia, ¿sí están entendiendo? Bueno, aquí vemos que los medios sociales han contribuido para bien en muchas áreas. Las plataformas sociales han servido de mucho y duraría aquí yo horas, ¿no?, diciendo toda la bendición que hemos podido sacar de ahí. Nuestro medio de evangelismo, ahora mismo nos están viendo una cantidad de personas en vivo este servicio, no tienen iglesias. Entonces sí se puede usar para bien, pero fíjense, desde un militar, usando el ejemplo, ¿no?, se encuentra a miles de millas de su familia. Con una llamada puede ver su familia por la pantalla digital. O sea, eso es bueno. O con un solo clic, ¿verdad?, mandar una información importante que no tienes que ir a llevar, por ejemplo, una carta física en tu mano, sino enviarla por un PDF, como decimos. O sea, hay muchas maneras de usar todo esto bien. Pero el problema, como vamos a estar viendo, no son los medios sociales, sino cómo lo estamos usando para el que lo tiene. Bueno, es como decir, el cuchillo que sirve para cortar la carne que nos da de comer, también puede ser un objeto de peligro. Pero el cuchillo solo no mata a nadie, ¿verdad que no? Tiene que estar en manos de alguien, tiene que haber una intención, un corazón que lo use para bien o para mal. Los medios sociales también sirven para motivos destructivos, como por ejemplo la prostitución virtual, tráfico de menores, acoso sexual, pornografía, ventas de drogas, y muchos caen en la depresión por la adicción al dispositivo, la adicción a los medios sociales. ¿Por qué? Porque abren su página y si no le dan like, comienzan a deprimirse y luego comienzan a caer en pensamientos de suicidio. Ahora, aquí vemos el otro extremo que es muy peligroso, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿las redes sociales son buenas o son malas? Casi me siento como don Francisco. ¿Qué dice el público? Bueno, levante la mano si usted cree que las redes sociales son buenas. Y levántela si usted cree que son malas. ¿Malas? Ninguna de las dos. Las redes no tienen moral. Son plataformas digitales que si alguien no las usa, pues no tienen ninguna función. Un cuchillo filoso, ¿es bueno o es malo? Igual, nada, no tiene moral. El problema no es el cuchillo, sino en la mano que lo sostiene. El apóstol Pablo en Romanos 14, verso 14, fíjense lo que dice. Usted conoce este texto. Vamos a ver principios bíblicos para encontrar un balance en todo esto. Romanos 14, versículo 14. Aquí Pablo obviamente está hablando de otras cosas. En ese tiempo las únicas redes que habían eran las de pescar, ¿verdad? Dice Romanos 14, 14, dice Pablo, yo sé, casi diciendo estoy seguro, sin duda, y confío en el Señor Jesús, no está poniendo su confianza en sí mismo, que nada es inmundo en sí mismo. Nada es pecado, malo en sí mismo. Ahora, aquí Pablo se está refiriendo a una cosa creada, no a una persona. ¿Están captando? ¿Sí están entendiendo? Muy bien. Dice, más para el que piensa que algo es inmundo, ahí está subrayado, para él lo es. De repente, yo recuerdo que andaba con una persona hace años, íbamos caminando en la acera y de repente vio una iglesia católica. Hizo así y dijo, vamos a cruzar la calle. Y yo dije, está bien, yo me di cuenta ya por qué, o sea, yo lo pude ver. Ahora, en ese momento yo inmediatamente dije, le molestan las iglesias católicas. Hay gente que ve eso como, ¿verdad?, las imágenes como que es algo del diablo. Pero ¿cuántos entienden que una estatua no es nada? Ahora,
En ese momento yo entendí su falta de madurez espiritual. ¿Y qué hice? Crucé la calle. No lo agarré por la muñeca, ven, que eso no hace nada. O sea, no se puede. Porque tiene una convicción que necesita tiempo para aprender y entender. No podemos obligar a alguien que cree una cosa en convicción y forzarlo a que crea lo que nosotros pensamos. Eso no se hace. Eso es violentar sus convicciones. Yo lo que hice fue, como a mí no me da miedo, crucé la calle. O como cuando alguien, me acuerdo de otra ocasión, había es como si fuera la cabeza de una vaca disecada, no disecada, pero los huesos, así como un esqueleto, ¿no? Y los cuernos así. Y yo andaba con alguien y le vi así la reacción, hizo así, ay, casi se persina, ¿verdad? Y yo me di cuenta, dije, no, vamos por aquí. Y ya, ahí quedó. No, o sea, no me metí en una discusión de por qué tú le tienes miedo, si eso no es nada. O sea, hay convicciones y las convicciones son muy fuertes. Y toma tiempo. Y vamos a ver lo que Pablo dice. Quiero que noten que Pablo dice, yo sé que nada en sí mismo es pecado. El Facebook no es pecado, pero para algunos lo es, por su condición de su corazón, sus debilidades, sus convicciones. Hay quienes dicen, yo no me meto en esas cosas, que Dios me guarde. Y esta persona puede tener un orgullo espiritual porque no tiene Facebook. Como también el que lo tiene sabiendo que no lo puede tener y no lo cierra. Esos son los extremos que podemos ver. ¿Qué quiere decir Pablo con este texto? Nada en sí mismo es pecado. Es decir, de todas las cosas creadas por Dios, solo el ser humano tiene responsabilidad moral. ¿Quién? El ser humano, ante Dios, ¿verdad? Solamente los seres humanos poseen una conciencia que les dictamina si algo es bueno o es malo. Pero las cosas en sí mismas no son ni buenas ni malas, es el uso que le damos. Es por esto que ante cualquier obra humana, lo primero que Dios mira es tu corazón. ¿Cuándo se acuerdan de la ofrenda de Abel y Caín que dice, y vio Dios a Caín y su ofrenda, vio a Abel y su ofrenda? Lo primero que Dios mira es la intención del corazón. Fíjense lo que dice 1 Corintios 4, versículo 5. Son textos nada más para ver principios. 1 Corintios 4, verso 5. Dice Pablo también, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Ahora aquí, este texto tiene que ver con las apariencias. Es decir, tú puedes ver una persona, le pongo un ejemplo muy fácil. ¿Se acuerdan cuando en la cena, la última cena, Jesús dijo, hay uno que me va a entregar? Ahora, les pregunto, ¿alguien del grupo de los discípulos sabían que era Judas? Comenzaron a decir que, ¿seré yo? Fíjense, Judas era el tesorero. Ninguno de ellos sabía que Judas era traicionero. Ninguno, solamente Jesús. Cuando Jesús dice, aquí entre nosotros hay un traicionero, él dijo, seré yo. Esa es la mejor actitud cuando hay una acusación. No, ay Señor, que no sea yo. No decir, no, seguro es fulano o fulana. No, seré yo. Bueno, ahí vemos que las apariencias engañan, ¿verdad? Jesús ve el corazón. También los discípulos veían a los fariseos como los hombres de Dios. Vamos a ver un ejemplo más adelante después. Pero aquí dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Ahora, ¿significa esto que no podemos discernir a veces? ¿Significa que no podemos ver en alguna persona algo así muy visible? Sí, pero hay momentos donde solo Dios sabe. Hay momentos que decimos, ay, qué buena esa persona, ¿verdad? Y Dios te dice, ay, si supieras. O esta persona se ve muy mala, sin embargo, Dios ve el corazón. Y ahí nos confundimos porque Él es omnisciente. Dice luego, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces a cada uno recibirá alabanza de Dios, es decir, según lo que hayamos hecho. Bueno, es por esto que no debemos juzgar a nadie según un criterio personal. Créanme, porque cuando miramos algo tendemos a tener una respuesta sin saber o conocer la película completa. En un principio de consejería,
Cuando es de parejas, si viene solo el esposo, normalmente no damos consejería a uno de los dos solo, pero si en algún caso viene uno solo, no hablamos del que no está presente. ¿Por qué no? Porque tiene que estar esa persona ahí para que se defienda. Porque si yo le doy consejo a él y ella no está presente, me va a decir que se casó con la bruja del 78, ¿verdad? Y si le pregunto a ella por qué no vino, me casé con Drácula, ¿verdad? Y no es válido eso. ¿Por qué? Porque hay dos versiones de todo. Bueno, eso es en el sentido de las apariencias. El hecho que una persona tenga Facebook o no lo use, o uno no sabe lo que hay en el corazón. No sabemos. Bueno, si Dios te prohíbe a ti algo en particular, esto no quiere decir que debemos de juzgar a los demás, porque Dios no se lo prohibió a ellos. Dios te va a quitar cosas en lo personal a ti que a lo mejor no se lo quite a otros. ¿Sí entienden eso? Ay, Señor, ¿y por qué yo esto? No, no. Mira, como dijo Pedro, ¿y Juan? Y le dijo Jesús, ¿y tú qué si Juan se queda vivo? O sea, Dios tiene un trato particular con todos, ¿sí o no? De manera personal. Las redes sociales pueden ser de mucha bendición para muchos de nosotros si sabemos usarlas. Pero ¿cuántas personas que no tienen iglesia se alimentan de las redes sociales? Ya pudimos ver muchísimas, miles de personas. Bueno, el Evangelio está siendo predicado como nunca antes. Yo no sé si usted antes de las redes sociales leyó ese texto que dice, y será predicado este Evangelio en todo el mundo. Cuando yo leí ese texto por primera vez, yo dije, todo el mundo. Yo decía, ¿quién va a ir aquí? ¿Y quién va a ir allá? Yo decía, no existían los medios sociales, no había celulares inteligentes. O sea, no existía nada de eso. Pero ya hoy cambia la cosa. ¿Sí o no? Ya cambia. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿quién no ha escuchado de Cristo o por un reel o por ¿verdad? Un video, un short, no sé, o Instagram? Aunque sea sin querer verlo, tiene que verlo porque le sale el autoplay, o sea, se reproduce automático. Y ahí va, ¿verdad? Diciendo, ay, Cristo te ama, y sigues bajándole, ya escuchaste, ¿no? Cristo te ama, ¿verdad? O sea, de alguna manera la palabra está llegando. Y eso es una bendición, mis hermanos, ¿sí o no? Hemos escuchado testimonios de personas a punto de suicidarse y ponen el YouTube y les sale una predicación. En el viaje que tuvimos ahora a Guadalajara, se nos acercó una pareja y nos dijo, ay, pastor, no se imagina lo agradecido que estamos. Y me decía el esposo, la mamá de la esposa de él es una fiel seguidora de Casa de Oración Nueva York, siempre la vemos ahí conectada. Y a lo mejor nos está viendo, ¿verdad? Pero me dice él, no se imagina, y creo que me dijo así, me dijo, escuché una enseñanza de Nueva York que salvó mi matrimonio. Imagínese por internet. O usted piense en los testimonios de gente que a lo mejor no lo dice. Cuando dice, vamos a orar, y los que están viendo también pongan su mano, no sé, levante su mano. Yo recuerdo que un día estaba el pastor Toño Ortiz orando, y mi esposa y yo nos levantamos, y levantamos las manos, y mi esposa me dijo, se me fue el dolor. Y pasan cosas así, o sea, sí podemos usarlo bien. Pero Pablo nos dice que nada en sí mismo ni es bueno, ni es malo. Todo depende del uso que le demos a las cosas. Bueno, esto quiere decir, hermanos, que podemos decir con libertad que el problema no es el Facebook, es decir, la plataforma. El problema no es Instagram, TikTok, YouTube. Solamente piensen en lo siguiente, por hacer un ejemplo. Imagínense que el dueño de Facebook acaba de sacar o inventar o crear la plataforma de Facebook, ¿verdad? Nadie se ha suscrito todavía, nada más están promocionando. Imagínese usted que ya abran esta página ya para que la gente se suscriba, pero nadie se suscribe. ¿Usted cree que haría algún daño o algún bien, Facebook en este caso, si nadie se suscribe? ¿No saben? ¿No? O sea, hasta que no entra el corazón de un ser humano y comienza a usarlo, nada ni bueno ni malo va a suceder. Eso nos ayuda a entender que el problema no son en sí, o el dispositivo, los medios sociales, no. Ahora, vamos a ver un ejemplo, vamos a Mateo 15. Estamos viendo principios para acomodar todo en su lugar.
Veamos las redes sociales como algo externo, tomando en cuenta que nuestro corazón es algo interno, ¿ok? Voy a usar una historia, o más bien un evento de Jesús con los fariseos, pero vamos a sacar principios de allí. No se va a hablar aquí directamente de redes sociales, pero vamos a ver los principios, ¿ok? Bueno, en una ocasión Jesús se enfrentó a los fariseos porque ellos pretendían, escuche bien, santificar el corazón con cosas externas, con obras humanas. Ellos pensaban que por hacer ceremonias y rituales levíticas o levíticos, sus corazones iban a ser santificados. Esa es la idea. En Mateo 15, versículo 1, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, aquí viene un reclamo, verso 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Preguntan ellos, los fariseos. Dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Bueno, la ley levítica ordenaba que ceremonialmente había que lavarse las manos antes del sacrificio. Esto era algo sagrado que debía obedecerse de manera rigurosa. Sin embargo, esto era un mandamiento representativo. Y en la Biblia nos vamos a encontrar con este tipo de mandamientos. Tenemos la Santa Cena, es un mandamiento representativo. El agua del bautismo no tiene poder, no es agua bendita, no saca demonios por fría que esté, ¿verdad que no? La Santa Cena es representativo. El anillo de nuestra boda, casamiento, es representativo. Ahora, si yo me lo quito, ¿me divorcié? No. Si me lo pongo, ¿estoy casado? Ahí es donde está el balance. Representa que estoy casado, pero ya la relación es otra cosa. Para el mundo eso es una señal, ¿verdad? Estoy casado, esa es la idea. Bueno, cuando el Señor daba mandamientos en el Antiguo Testamento, lo hacía de manera representativa, pero la obediencia a Dios, con fe, Dios obraba en el corazón de las personas. Un ejemplo, cuando el Señor ve a Moisés y ve que se está acercando a la zarza ardiente, le dice, Moisés, Moisés, quita tu sandalia, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Ahora, para entender bien, las sandalias de Moisés no eran pecaminosas. Dios le está dando una orden y por la fe Moisés obedece. Al quitarse la sandalia, no es que queda limpio, sino que Dios ve su corazón en fe y Dios lo limpia. Y su presencia no lo mata. No sé si entienden eso. Los judíos agregaron a la ley lavarse las manos antes de comer, el cual Levíticos no dice. No aparece en ningún lado eso. Pero ellos, por eso dice la tradición de los ancianos, porque ellos pusieron como costumbre, ¿saben qué? Hay que lavarse las manos para el sacrificio, pero también para comer. Y le agregaron ese pedazo. Y ya lo pusieron como ley, y el que no se lava las manos para comer está impuro ante Dios, es inmundo. Esa es la idea. ¿Sí entendieron? Seguimos leyendo el verso 3. Respondiendo él, Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros, escuché bien, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, por vuestra costumbre? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, es decir, sin misericordia. Dice Jesús, pero vosotros decís, los fariseos, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Es decir, si la mamá tenía hambre, dice, mamá, I'm sorry, tengo que diezmar. Muérete de hambre. Esa es la idea. O sea, no honraban a sus padres con dinero, porque supuestamente el dinero era para el templo. Y Jesús aquí le llama hipócritas. Dice el verso 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué estamos estudiando con este texto? Bueno, que para ellos cerrar su Facebook ya eran santos. No sé si me doy a entender. Sin embargo, seguían codiciando, seguían teniendo lujuria en su corazón, seguían iguales.
Cerré mi Facebook, gloria a Dios, voy camino al cielo. No. Algo externo no puede tener un efecto interno. Solo Dios cambia el corazón. ¿Sí entienden esa parte, no? Entonces ellos decían, tengo mis manos limpias. Sí, no honro a mis padres, pero mis manos están limpias. Señor, mira mis manos, limpia. O sea, era una hipocresía. Por eso el verso 7 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Labios es algo externo, mas su corazón, lo interno, está lejos de mí. Ahora, una persona que tiene medios sociales se puede comportar muy hipócritamente, porque escribir algo en el Face, postear algo que no está viviendo, ¿cómo se llama eso? Hipocresía. Podemos poner un banner, ¿verdad? Uy, escribir, como dice el pastor Toño, la hoja coge todo lo que le escribas, pero en verdad estamos viviendo otra cosa. Entonces, ahí vemos cómo Jesús está poniendo en balanza que lo importante es el corazón. Sigo leyendo. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí voy con este punto. Han escuchado pastores que han dicho por el internet, ¿verdad? La televisión es del diablo. Tienes que botar tu televisión. ¿Han escuchado alguna vez algún pastor decir eso? Bueno, o de una manera más sutil. Bueno, yo no tengo Facebook, ¿verdad? El Facebook, y comienzan a usar lo que Dios le dijo al pastor en este caso, que cierre su Face, ya lo predica como una doctrina. Y todo el que tiene Face, pues ya está en pecado. Y no dice la Biblia eso, son mandamientos de hombres. O sea, lo que Dios me exige a mí, no precisamente te lo va a pedir a ti, y viceversa, ¿verdad que no? Entonces, por eso es que Pablo dice, no contiendas sobre cosas que tú no entiendes o no conoces. Bueno, sigo leyendo. Jesús dice, y llamando así, verso 10, a la multitud, les dijo, oíd y entended, es decir, oigan con el corazón abierto. No lo que entra en la boca contamina al hombre, usando el ejemplo de los medios sociales, de un dispositivo, del dinero, no son esas cosas. Dice, mas lo que sale de la boca, y aquí va a conectar el uso que le damos. ¿El dinero es del diablo? ¿El dinero es malo o es pecaminoso? No. ¿El amor al dinero? Sí. Bueno, ahí vemos que no es la plataforma social, es cómo la estamos usando. Sigo leyendo. Dice, esto contamina el hombre, verso 2. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, fíjense, ¿dónde andaba el corazón? ¿Sabe que los fariseos se ofendieron cuando le dijiste que cierren su Face? No dice eso. Dice, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Fíjense. Pero respondiendo él, los reprende y les dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y el ciego, si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? Ahora, ¿sabe usted por qué no entendieron ellos? Porque mientras Jesús hablaba, ellos estaban preocupados por los fariseos. Bueno, Jesús le dice, ¿no entendéis? Aquí le está hablando con reprensión. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, lo que comemos, y es echado en la letrina? Eso es lo externo, ¿sí o no? Dice, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale, y esto contamina al hombre. Dice el 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Cuando tú ves una foto en el Face, especialmente vamos a usar una mujer, y ve a otra mujer que tiene el pelo más bonito, ¿verdad? Tiene un carro, se fue a Italia, y tú estás en su casa viendo sus Face desde el teléfono, lavando plato, ¿verdad? Y tú dices, qué bonito. Y yo aquí. ¿Qué está practicando en su corazón? Celos, envidia. Salió de su corazón, ¿sí o no? Y cuando viene a ver es un filtro. También está en su casa, ¿verdad? Pero escuche bien, porque tiene un sentido esto. Ya codició en su corazón, ya pecó. Y luego es un filtro, por así decir, ¿no?
porque del corazón sale esto. Bueno, ahí van entendiendo lo importante de entender todo esto. Del corazón salen los pensamientos, los malos pensamientos, homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas, las que salen del corazón, son las que contaminan al ser humano. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Y ahí vamos a ver un punto importante. Lavarte las manos puede ser pecado si le das poder salvífico si no te lavas las manos. O sea, si no te lavas las manos, te vas al infierno, es pecado lavarte las manos, en ese sentido. Pero si te lavas las manos por higiene, ¿es malo? Obviamente no. No tiene nada de malo. Aquí estamos viendo el principio del buen uso de las cosas. El dinero, las plataformas sociales, tu carro, tu casa, tu cuerpo, todo es según el corazón. Tener Facebook o Instagram o cualquier medio social no contamina al hombre. Lo que lo contamina es cómo lo estamos usando. Como el ejemplo que usé. Hay personas que se deprimen porque una amiga se fue de viaje y no fue. Se deprime, se siente. Y luego los jóvenes compiten entre likes, comentarios, seguidores. Imagínense. Eso es algo que sí tiene su atracción y su daño también hace, ¿no? Si te lavas las manos con el fin de santificar tu corazón, pecas delante de Dios. ¿Sí o no? No tengo face, gloria al Señor. ¿Estás santificado porque no tengas medios sociales? ¿O es más pecaminoso el que lo tiene? No sabemos, solamente el corazón lo ve Dios. Vamos a ver otro ejemplo, 1 Corintios 10, versículo 25. 1 Corintios 10, 25. Como la Biblia no habla de medios sociales en sentido digital, estamos usando ejemplos en principio, ¿ok? Dice, voy a leer una versión más sencilla, si quieren miren la pantalla y en su casa luego revisa su Biblia, ¿ok? 1 Corintios 10, 25. En la traducción lenguaje actual dice, Dios es dueño de toda la tierra y todo lo que hay en ella. Por lo tanto, ustedes pueden comer de todo lo que se vende en la carnicería, desde molleja, orejita, buche, lo que usted quiera, ¿no? Chicharrón, así dice. Bueno, alguien que se cuelga de Levíticos dice, no, pastor, ¿cómo va a decir eso? Bueno, así dice el texto, lo que quiera. Ahí no dice comida kosher, nada más. Dice, sin tener que pensar de dónde viene esa carne. Aquí hay un punto de conciencia, ¿ok? Vamos a ver el ejemplo. Si alguien que no cree en Cristo, un no creyente, los invita a comer y ustedes quieren ir, vayan, coman de todo lo que les sirvan y no se pongan a pensar si está bien el comer o no. Pero si alguien les dice, esta carne fue ofrecida a los ídolos, entonces no lo coman para evitar problemas. La Reina Valera dice, por motivos de conciencia. Es decir, si alguien viene a esta iglesia y trae una ofrenda de $1,000 y la pone en la canasta, la recibimos. Pero si la persona que trae los $1,000 me dice que fue vendiendo drogas, le digo no. ¿Sí entendieron la diferencia? Si no me dice y le echo ahí, yo estoy libre de pecado. Pero si me dice, me está involucrando. Y le digo no recibimos esa ofrenda. Como nos pasó una vez en la construcción, ya les comenté que vino alguien con un cheque de $10,000. Y mi cheque de mi negocio. Y ya dije, ay, ya me lo dijo. Y no lo recibimos porque me estaba involucrando. No se congregaba aquí tampoco. Y le dijimos, si lo echa y lo contamos bien, ahí va al banco y lo usamos, gloria a Dios. Pero si me dice o me involucra en algo que no está bien y me da el dinero, digo que no gracias. ¿Sí están entendiendo el ejemplo, verdad? Es algo de conciencia. Cuando involucramos el corazón es lo que lo hace o bueno o malo. Conecten eso con los medios digitales. Sigo leyendo. Dice, para evitar problemas, tal vez tú no tengas problemas en comerla. O sea, a lo mejor tú tienes medios sociales y no pasa nada. Pero fíjense, pero otras personas sí tienen problemas. ¿Están conectando la analogía? Bueno, hay gente que no puede tener Facebook. Y hay gente que Dios le dice en particular, no quiero que tengas esto. A cada uno en particular, no podría yo decir el Facebook es el diablo, el YouTube es pecado, el Instagram y TikTok tienen que cerrarlo. No es en mí eso.
Cada uno sabemos dónde estamos cojeando, ¿sí o no? Dice el texto, pero si alguien les dice, esta carne fue ofrecida a los ídolos, entonces no la coman para evitar problemas. Tal vez tú no tengas problemas en comerla, pero otras personas sí tienen problemas. A mí realmente no me gusta la idea de no poder hacer algo solo porque otro piense que está mal. Eso es otra cosa, noten, verso 30. Pues si yo le doy gracias a Dios por la comida, ¿por qué me van a criticar por comerla? Siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, fíjense, lo aplica todo en principio, todo lo que hagamos. Háganlo para ¿qué? Honrar a Dios. Sigo leyendo, verso 32. No les causen problemas a los judíos, ni a los no judíos, ni a los que son de la iglesia de Dios. En todo lo que hago yo trato de agradar a todas las personas. Aquí no es favoritismo ni ganarse el favor de la gente, sino todo pensando en lo que va a decir ahora. No busco ventaja para mí mismo, sino que busco el bien de los demás para que se salven. Ese es el final de la decisión. ¿Por qué no lo hago? Por la salvación de aquel que no conoce de Cristo. Bueno, si ustedes notan, estamos poniendo aquí en principio, si todo lo que yo hago no contribuye con la salvación de alguien, mejor no lo hago. O si algo que voy a hacer pone tropiezo en la salvación de alguien, no lo hago. Esa es la idea aquí. Si ponemos esto en términos digitales, si tú abres tu Instagram, si tú abres tu Facebook, YouTube, lo que tú quieras, cualquier medio social, ¿verdad? O antisocial como estamos hablando. Pregunto, iglesia, ¿eres libre de postear, seguir, comentar o darle like a lo que tú quieras, sí o no? Todos somos libres de hacer eso, ¿sí o no? Nadie, o sea, por supuesto que somos libres de poner lo que nos dé la gana. Tenemos esa libertad, pero por el bien común que tenemos en Cristo, por amor a nuestro semejante, la palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria, que en efecto viene a ser en beneficio de la salvación de los que nos ven o nos oyen, ¿sí o no? Bueno, en el mismo texto, pero verso 23, más arribita, 1 Corintios 10, 23 dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos esa libertad. Dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, dice Pablo aquí en signo de admiración. Pero no todo lo que uno quiere conviene. Ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en el de nosotros mismos. Cuando usamos nuestros dispositivos para ver pornografía, para criticar, debatir y crear conflictos en las plataformas digitales, estamos promoviendo las redes antisociales. La iglesia o congregación, mis hermanos, es donde nos reunimos para adorar, cantar juntos, recibir la palabra, orar, imponer manos. Y aquí tenemos un medio social. Socializamos porque somos cristianos y amamos al Señor. Debería de ser la regla para el cristiano. La palabra congregación no solamente significa estar apilados en un grupo, sino estar juntos por una misma causa, tener todas las cosas en común. No vinimos a la iglesia para consumirnos, sino para servirnos. ¿Cuántos dicen amén? En Gálatas 5, vamos sobre el final, verso 13, en la misma traducción al lenguaje actual dice, hermanos, otra vez a cristianos, Dios los llamó a ustedes a ser libres. Algunas personas cuando hablamos de Cristo piensan que se van a entrar en una esclavitud donde no van a poder hacer nada. Y en Cristo es todo lo contrario. O sea, yo tengo restricciones por la palabra, pero me siento más libre que nunca. Antes yo hacía, perdón que lo diga así, pero yo hacía lo que me daba la gana, pero estaba bajo esclavitud. Fíjense qué raro, ¿no? Ahora que nos hicimos por amor esclavos de Cristo, somos libres. Pero esa libertad, ¿cómo la estamos usando? Cuando una persona lo meten a la cárcel, está presa, está en la cárcel, y luego sale libre. Bueno, esa libertad no le permite hacer lo que quiera, ¿verdad que no? Porque si otra vez comete un crimen, a la chirola. En dominicano es la cárcel.
lo meten otra vez. Entonces, mal utilizó la libertad que tenía y se esclavizó por no saber usarla. Entonces, libertad no significa yo hago lo que me dé la gana, no. Sino que esa libertad es, al cumplir los mandamientos de Dios, puedo seguir siendo libre. Esa es la idea. Bueno, aquí Pablo dice, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Lo que decía anterior, somos libres de hacer lo que nos venga en gana, así es. Pero Pablo dice, pero acuérdate que aunque tengas esa libertad, no siempre es en beneficio para ti o los que te ven. Dice, al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Dice, les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Muchos usan los medios sociales para consumir. Eso es muy penoso. ¿Qué significa consumir? Bueno, cuando una joven, escuche esto, va a sonar muy fuerte, pero escuche bien. Cuando un joven, una joven, pone una foto de su cuerpo en el Face para que le den like, ¿qué está haciendo? Bueno, usted dígalo por mí. Se está vendiendo, se está promocionando, se está poniendo en una vitrina para que le den like. Me gusta tu cuerpo, me gusta tu pelo, me gusta esto. Ahora, es diferente tú subir una foto bonita y que le den like. Estoy hablando de cuando estamos mostrando otras cosas, buscando aprobación. Es diferente, subiste una foto y todo el mundo te dio like, no, eso no es pecado, para no confundir. Te dieron like tus familiares, amigos, ay, qué bien, están juntos, etcétera. Pero cuando alguien de manera sensual, de manera provocativa, pone fotos, está buscando aprobación del mundo. Y eso significa prostituir tu cuerpo, el cuerpo que Dios te regaló por gracia. ¿Sí están entendiendo lo importante de entender esto? Bueno, consumir significa que las personas van al internet buscando satisfacer sus deseos carnales, ya sea pornografía, entretenimiento, lo que sea. Busca consumir. Bueno, Cristo, si usted ve el modelo de Cristo, el modelo, el prototipo de Jesús, siempre fue de servir, de dar. Siempre el Señor se dio por otros. Es para resumir el ejemplo, ¿no? Muchos que entran solo están interesados en que tú seas su seguidor, en que le des un like o un comentario. Eso significa consumir. Y por eso Gálatas dice, no se consuman los unos a los otros. O sea, no somos hermanos en Cristo para consumirnos. Todo lo contrario, para servirnos mutuamente. ¿Qué sucede cuando no logran acumular likes o seguidores en sus plataformas? Obviamente muchos se deprimen. Miren, a veces no hay manera de cómo explicar esto, pero cuando tú te deleitas en algo que no satisface, tu vacío es más profundo. Cuando te deleitas en el Señor, la llenura es más amplia. Por eso dice Efesios, y de conocer el amor de Cristo, la anchura, la altitud, la profundidad, la longitud, que lo llena todo. Y por eso en Cristo encontramos satisfacción y en Él podemos tener cosas. Porque al Él gobernar nuestro corazón podemos tener cosas. Manejamos nuestros medios sociales de manera cristiana, nuestro dinero, todo. ¿Sí ve la diferencia? O sea, no es que tenemos que darle X a todo y salirnos de aquí. Por eso decía que el domingo voy a hablar un poquito más de este tema, de algo que se va a conectar mucho. Bueno, ¿qué podemos hacer? Es la pregunta. Bueno, si me preguntan a mí como pastor, yo sería la persona menos indicada para decirle tengan o no tengan medios sociales. Eso es muy personal. Cada quien sabe de qué pata cojea, dicen por ahí, y conocemos perfectamente nuestras debilidades y qué nos roba el tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, voy a entrar 10 minutos al internet y pasan 3 horas y ni cuenta nos damos? Bueno, eso significa que estás perdiendo tu voluntad. Tú dijiste 10 minutos, pero te llevó 3 horas. Si miras su screen time, si tienes dispositivo, su tiempo de pantalla, ahí te va a decir lo que tú duras en cada aplicación. Y luego calcula o divídelo entre 24 horas y vas a ver el tiempo que le inviertes a esto.
Si te das cuenta que es algo que te está consumiendo, pues mi consejo sería ciérralo, porque te está consumiendo, te está haciendo daño. Y como pastor, mi trabajo es proteger, cuidarlos, enseñarlos. O sea, no te obligo, pero si te está haciendo mucho daño, ciérralo. Así de sencillo. Si te roba el tiempo de hacer la voluntad de Dios, estás prácticamente adorando tu dispositivo sin darte cuenta. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Usted se va a dar cuenta que cuando usted caiga en pecado y usted mira hacia atrás, comenzó con apatía espiritual. Ay, no tengo deseo de nada. Y poco a poco te va llevando al pecado. Yo no sé quién ha dicho en su vida alguna vez, ay, me cansé de respirar. Bueno, ponga eso en sentido espiritual. Me cansé de depender de Dios. Dependo de mí por un minuto, aunque sea. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, no os embriaguéis con vino. Ahí viene la respuesta de la parte que dijimos de embriagarse. Quizás dejamos el alcohol atrás, no sé si usted tomaba, pero aquí embriagarse, fíjense lo que dice el texto, en lo cual hay disolución. Bueno, la palabra embriagarse tiene el sentido, porque acuérdense que es espiritual, de perder el control de nuestros propios sentidos, perder el sentido común, en cierto modo hasta llegar a perder nuestra propia voluntad. ¿Cuántos de nosotros, repito, nos metemos en el internet y hacemos así, de que, ay, yo no sabía qué hora es? O sea, se me fue la vida. Las adicciones, mis hermanos, toman el control de nuestra voluntad y llegan al punto de tomar decisiones por nosotros que finalmente nos llevan a un final destructivo. Escuche bien, es una frase. Hice lo que quise y me llevó a donde no quería. Otra frase. El Espíritu nos llevará donde no queremos, pero finalmente terminaremos en el lugar que debimos estar. Esa es la diferencia. Cuando yo hago lo que yo quiero, termino en destrucción. Cuando yo hago la voluntad de Dios, termina en bendición. Disolución de este texto tiene el sentido de insensibilizar la conciencia. ¿Cuántos tomaban en su vida pasada? Levante su mano. Yo no era alcohólico, pero llegué a tomar. Y tengo la experiencia de alcoholizarme en mi pasado, hace más de 30 años. Y yo recuerdo que cuando yo tomaba de más, me creía Superman. Yo tenía un amigo que se subía en el poste del teléfono público y se creía dueño del mundo. Bueno, esta palabra se entiende de esa manera. La disolución, cuando toman algún alcohol en exceso, insensibiliza la conciencia. Dice que calma los nervios, que nos ayudan a prevenir el peligro. ¿Sabe usted que los nervios, o sea, la amígdala comienza a vibrar cuando estás en peligro? Y si no vibra, no sabes si estás en peligro. Es decir, cuando debemos alarmarnos, la disolución nos relaja y nos conlleva a cometer actos impuros y actos de locura, cayendo en libertinaje. Los medios sociales, si los usamos de manera excesiva, hermanos, nos traga. Nos mete al punto que no vemos más que los medios sociales. Y ahí estás, todo el día. Y se te va todo el tiempo y te sientes culpable, avergonzado, avergonzada, porque no hiciste durante el día lo que tenías que hacer. Te robó todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se siente bueno ver y ver y ver. Y aunque los medios sociales pueden ser algo muy nuevo, Salomón decía, el ojo no se cansa de ver. ¿Cuántos jóvenes? Levanten su mano los jóvenes. Ah, mira. No, en serio, no los voy a regañar, no se puede. Levanten su mano. No tengan miedo, no voy a hacer nada que no lo voy a avergonzar. ¿Cuántos jóvenes aquí saben lo que es bottomless scroll down? Bueno, una sola. You know, right? Bueno, significa que le das para abajo y no tiene fin la página. Yo siempre he dicho esto antes, veías una página y le dabas next. En ese espacio te daba tiempo a dejar y irte a hacer otra cosa.
Pero cuando tienes bottomless scroll down, le das y le das y ya casi, ya la última y ya casi. Y se te van horas ahí y pierdes completamente el tiempo en eso. Por eso caes en disolución, porque atrapa tus sentidos, ya no tienes voluntad. Entonces, a lo mejor no tomamos vino en exceso, no nos embriagamos así, pero todo lo que te controla, videojuego, televisión, dinero, medios sociales, dispositivo, te tiene atrapado y esclavizado. Y por eso viene el vacío, la inseguridad, la depresión, son familias. Es por eso que en Cristo, hermanos, tenemos libertad. Estamos llenos en Él y podemos servir a otros que se encuentran atrapados en este problema. Sigo leyendo. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Estamos terminando porque es importante la conclusión. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu? Les digo, de la misma manera que nos llenamos de los medios sociales. Tus ojos, tus oídos recibiendo información, así como cuando leemos la palabra. Nos llenamos por los ojos y los oídos. La ventana y la puerta de tu alma y la mía son los oídos y los ojos. Por eso el teatro bíblico se llama Sight and Sound. Por eso se llama así. El que oye, el que ve. Jesús decía, si no me crees por lo que oyes, créeme por lo que ves. Son las entradas al corazón. Nuestros oídos, mis hermanos, y antes de avanzar, terminar el texto de Efesios, como resultado de llenarnos del Espíritu, que es lo mismo de la palabra, dice, hablando entre vosotros, significa que estamos juntos, compartiendo en común los salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la comunión. ¿Sí entiende la diferencia? Nuestros oídos y ojos son la puerta y ventana del alma. Es por eso que Jesús le llama al deseo del corazón el ojo. ¿Se acuerdan de ese texto? Lucas 6. ¿Por qué? Porque la codicia, la avaricia, la lujuria, el chisme, los celos, la envidia, son pecados que entran por los ojos o los oídos. El ojo tiene mucho que ver con nuestras decisiones. Sonó como que dije dos cosas en una. El ojo tiene mucho que ver. Me confundió. El ojo tiene mucho que ver con nuestras decisiones que tomamos a diario. Es decir, el ojo es la ventana del deseo del corazón. Mira, si te pongo un ejemplo. ¿Cuántos han codiciado el carro del 2030? ¿Por qué no? Porque no lo han visto. Pero cuando salga lo ponen en la televisión y tú, yo quiero uno así. ¿Sí ven? Lo estoy haciendo bien práctico para que entiendan. Bueno, Job dijo, Job 31, no tienen que buscarlo, hice pacto con mis ojos para no mirar con lujuria. O sea, tomó una decisión. Jesús dijo, por tanto, si tu ojo derecho, sí, conéctelo, te es ocasión de caer, ciérralo. Eso está diciendo. Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros. O sea, es mejor cerrar tu Facebook si se está hundiendo en la pornografía, que el Señor llegue y te encuentre en eso y te pierdas. Es mejor cerrar los medios sociales y los medios antisociales ya. Dice, no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. A lo mejor ya no vas a poder clic. Sin mano, ¿verdad? Es para que tenga la idea. Córtala y echa de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo que sea echado en el infierno. Ahora, entre la decisión de dejar vamos a decir, la pornografía y sacarte el ojo, siempre optaremos por, ¿cuál? Dejar la pornografía. ¿Por qué? Porque amamos nuestra vida de cierta manera. Si tu Facebook te es ocasión de caer, si tu Instagram, TikTok, dispositivo, tu YouTube, tu dinero, ¿qué vamos a hacer? Pues ahí queda como tarea. El pecado en nuestro corazón es lo que causa la división dentro de nosotros, hermanos. No son los medios sociales, es lo que yo hago con eso. Un exceso del uso en dispositivos causa que desarrollemos un comportamiento que conocemos como sociopatía.
Y eso es lo que está pasando con los niños y los jóvenes, que usted le da un dispositivo a un niño y está ahí, ¿verdad?, jugando, y usted le dice su nombre, fulano, y es así. Sí, dime. Tiene el alma metida en el dispositivo. Yo me acuerdo de esto con pues mis sobrinitos, ¿no?, con el teléfono y fulano, o sea, sí, casi la cara, ¿verdad? Por ahí hay uno que está pitando ya. No le gustó a Rafael el comentario. ¿Qué es la sociopatía, mis hermanos? Permítame definir y ya terminamos. Es importante eso. La sociopatía es el trastorno de la personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía. Es una enfermedad de la salud mental en la cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. No le interesan los demás, eso es lo que pasa. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a hacer enojar o molestar a los demás de forma intencional, disfrutan la malicia y manipulan o tratan a los demás con crueldad o indiferencia. No sienten remordimiento o no se arrepienten por su comportamiento. Escuche, esto se desarrolla, especialmente ahora, en un exceso de los usos de los medios antisociales. Mientras más tiempo pasemos en nuestros dispositivos, más entrará el pensamiento del mundo en nuestro corazón. Seremos más débiles en enfrentar los pecados, nunca llegaremos a conocer la verdad, aunque conozcamos mucha Biblia. Siempre estaremos en dos canales. Pero, finalmente, mientras más tiempo pasemos en su palabra, en oración, en adoración, sirviéndole con toda nuestra vida, más vida de Dios tendremos. Y en efecto, se reflejará en nuestro trato hacia el prójimo. Miren, una persona llena del Espíritu, que está en la palabra, sirve a Dios, vive en cierto modo disfrutando la vida en realidad. Porque a veces pensamos, ay, no me va a quedar tiempo leer la Biblia, orar, servir. ¿Dónde está el tiempo? No, mis hermanos, es que en todo servimos a Dios. Hasta cuando vamos de vacaciones, yo voy de vacaciones a veces y estoy, por ejemplo, suponiendo que sea un resort, y estoy en la mesa y el mesero llega y le hablo de Jesús. Y alguien necesita ayuda, lo ayudo. Y estoy en el resort, sigo siendo cristiano. Cuando uso los medios sociales, el cual ya no lo estoy usando, pero cuando los usaba, lo uso para bien. Los que me ven en Facebook saben que lo que ponemos es de la iglesia. Usted puede tener su Facebook si sabe usarlo y si tiene el dominio propio. Si no, le recomendamos que mejor lo cierre. Todo lo que tú entiendas que te está destruyendo va a destruir los que te rodean y no vale la pena dejar una plataforma, un medio social abierto nada más porque sí. Ahí es donde el amor de Dios, hermanos, se va a reflejar. Amén. Póngase de pie, por favor. Hace unos meses atrás, y esto que comparto tiene un principio y espero lo entiendan. Como dije en la prédica, nunca le diría a usted cierre sus medios sociales, ¿ok? No es lo que quiero decir, pero hace un tiempo el Señor me dijo a mí que no quiere que yo use medios sociales. Él sabe por qué, Él entiende por qué, a mí me lo dijo, en lo personal. Y la razón por qué les comparto esto, no me gusta compartir cosas personales, es por el principio que les quiero compartir de que si Dios te habla, créeme, te conviene obedecer. Porque aunque no te pase nada malo, cuando decimos eso estamos pensando en una enfermedad, un accidente, pues Dios no es así, ¿ok? Dios no se venga de nosotros, sino nos cohibimos de recibir cosas que Él nos quiere dar. Y a veces nos pide, ese Isaac puede ser tu medio social, no lo sé. O a lo mejor Dios no quiere que lo cierres, pero que le glorifiques ahí. Esa es la idea. Con tu tiempo, cuánto tiempo lo usas, qué posteas ahí. Porque si en tus medios sociales la gente no sabe que eres cristiano o cristiana, hay un problema.
Y esto no significa nada más que ponga versos bíblicos, pero sí significa cómo lo manejas. La gente ve, o sea, hoy las empresas cuando le dan empleo a alguien, te piden tu Facebook. ¿Alguien le han pedido su Facebook? Levántame tu mano. ¿Tú trabajas, Rafael? Si alguien en un trabajo estaba solicitando, le pidieron su Face, por favor, levanta tu mano. ¿Nadie? Bueno, usted lo busca en Google, ahí lo va a ver. Las compañías se meten y te investigan. Y cuando ven ahí en tu Face cómo vives, ya más o menos tienen una idea del currículum que llenaste y tu vida en el Facebook o Instagram o lo que sea que tengas. Entonces, estamos reflejando nuestra vida o de manera presente o por los medios virtuales. Por ejemplo, ya obviamente somos figuras públicas porque somos pastores, predicamos y nos ven por cámara. Pero si Dios te está hablando en esta área y tú sabes que te está haciendo daño, no te voy a decir que tomes una decisión así efusiva, pero órale al Señor que te dé la fuerza. El Señor, yo quiero agradarte a ti. Quiero hacer tu voluntad, pero se me hace difícil. Cuando es una adicción ya no es tan fácil dejarlo. Pero si Dios te dice que no te ha dicho nada, entonces glorifícale por medio de los medios sociales o las plataformas digitales. La palabra dice que glorifiquemos a Dios en todo lo que hagamos. Finalmente esto va a resultar en gloria a nuestro Señor y como resultado el fruto que reflejamos entre hermanos. Así que vamos a hacer una oración y ahí donde tú estás, si te identificas con la enseñanza, pues pídele al Señor, ya sea perdón, de arrepentirte por el mal uso a lo mejor que le has dado a esto y has a lo mejor empleado más tiempo en eso que con tus hermanos, en la fe o el servicio a Dios. Y si no, dile que te dé sabiduría. Cada cosa que ponemos ahí enviamos un mensaje. Puede ser un mensaje bueno, uno malo, puede ser un mensaje vano que no envía ninguna información. Pero lo que sí queremos es que la gente vea a Cristo en nosotros. Ese es el plan de cada cristiano, que el mundo vea que somos sus discípulos. Y a lo mejor esto te va a costar menos likes, menos seguidores y más críticas en tus plataformas que finalmente te van a conllevar quizás a quitarla. Pero para complacer este mundo, hermanos, y conseguir likes y todo eso, hay que hacer lo que ellos digan, porque es conforme a su pensamiento. Pablo dijo, no os conforméis al pensamiento de este mundo, sino por medio de la palabra sean transformados para que conozcan la voluntad de Dios y vivan por ella. Señor, te damos gloria. Gracias por la palabra. Hay tanto de qué hablar en este tema, Señor, pero por el momento hemos recibido una enseñanza y todos debemos evaluar nuestro corazón. Finalmente no es el que tiene o no tenga plataformas digitales, sino cómo estamos usando. O si nos has hablado en alguna área en particular de cerrarla, Señor, te quiero obedecer. Quiero ser fiel a ti, aunque me duela la decisión de agradarte, Señor. Pero quiero caminar en tu luz y en tu palabra, Señor. Yo sé que para muchos esta decisión es difícil porque a lo mejor ya son adictos al dispositivo. A lo mejor son adictos a los medios sociales o no sé, hay algo que te está atrapando allí. Y pídele al Señor que te ayude. Y sé sincera o sincero, dile, Señor, quiero, pero no puedo, se me hace muy difícil. Y necesito la gracia de tu poder, porque quiero vivir para tu gloria, quiero agradarte con mi vida. Quiero caminar en este mundo como una cristiana que te honra, como un cristiano que te glorifica. Ayúdanos, Señor, porque todavía no es el fin. Las cosas van a ponerse mucho más fuertes. Las adicciones serán mucho más fuertes. Cuando saquen los goggles virtuales, los VRs, que la gente se encierre en esas pantallas, esos lentes, e ignore todo su alrededor. Danos la gracia, Señor, para lo que viene. Vienen muchas cosas que serán más fuertes y seremos más propensos a ser adictos a esas cosas. Y si ahora no podemos con lo poco,
tampoco podremos con lo fuerte, Señor. Pero sabemos que hay una gracia especial para aquellos que te honran. Abra sus ojos por un momento, regálame un minuto porque es importante esto. Le voy a leer 2 textos y se lo doy como tarea para su casa. El Señor tiene un sentir por esta situación en particular. En Génesis 20, versículo 6, está Abimelech. Y Abimelech es el que está a punto de acostarse con Sara porque Abraham le dijo que es su hermana. Pero Abimelech es un nombre de Dios, es un nombre íntegro. Génesis 26. Y cuando Abimelech está a punto de acostarse con Sara o en ese proceso, Dios le da un sueño y se le aparece como que Dios mataba a Abimelech. Ese era un sueño. Y Abimelech se espanta del sueño y dice: Señor, ¿por qué me vas a matar? No sabía que esta mujer era la esposa de Abraham. Y el Señor le dijo: por tu integridad, permítame leerle texto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto. Y yo también, escuche bien, dice Dios, te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocares. En 2 de Pedro 2, dice el Señor con Lot: sabe Dios librar de tentación a los piadosos, a los que viven en obediencia. Bueno, ¿qué nos dice este principio? Que cuando obedecemos, Dios nos da la fuerza. La gracia nos va a ayudar a negarnos, a resistir la tentación. Y fíjense en esos 2 textos. Usted luego en su casa vea 2 de Pedro 2 y busque ese texto de Lot y mírelo y analícelo. Y vea que en la obediencia Dios envía su rescate. Pero si no hacemos nada, caemos de la gracia. Si no obedecemos, Dios tampoco se mueve. Gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy vengo a ti. Quiero entregarte todo lo que soy con humildad. Me presento a ti para adorarte. Tú eres mi rey. Aquí estamos delante de ti, Señor. Digamos todos juntos: ¿qué puedo ofrecer delante de ti? ¿Qué puedo ofrecer delante de ti si eres el creador, el dueño de todo, y me has mostrado lo que pides de mí? Mi corazón, mi corazón. Digamos juntos: te adoraré, Señor. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Digamos una vez más: te adoraré, Señor. Te
en obediencia a ti. Sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. El Señor pide de nosotros mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. A ver las voces, te adoraré, Señor. Te adoraré. Quiero ser yo la ofrenda, Señor. Digámosle a Él, toma mi ser, toma mi ser, y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Te adoraré, Señor. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda, mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Ayúdanos, Señor, a evaluarnos cada día, a examinar nuestro caminar, quitar todo aquello que te esté desagradando a ti, oh Dios. Queremos agradarte completamente, Señor. Que nuestro corazón, Señor, cada día se presente delante de ti limpio. Gracias por tu enseñanza esta noche y gracias por llevarnos a reflexionar, Señor, aún con cosas cotidianas que quizás veamos normales, Señor, pero podemos evaluar, oh Dios, que tanto estamos agradando tu nombre. Danos tu gracia cada día para obedecerte en todo, Señor. Pues queremos vivir completamente para ti. Un día tú, Señor, desnudarás todas las cosas y daremos cuentas delante de ti. Queremos vivir, oh Dios Santo, con nuestra mirada puesta, que somos tuyos, solo tuyos. Digamos mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Es tuyo, Señor. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que pasemos buenas noches. La gracia del Señor esté con todos. Amén.